Y al respecto de lo que se rompe y no se rompe, está diciendo Paolo Gentiloni que la inflación va a permanecer alta y que el riesgo es elevado de que permanezca alta. O sea que es que ya ni siquiera funciona lo del Banco Central Europeo, salvo para estropear bancos como la Reserva Federal. Al tiempo, la que se nos puede venir encima con el descontrol que tienen unos tipos que llevan la política monetaria, pero que en realidad no tienen instrumentos reales para hacer que lo que está ocurriendo deje de ocurrir. Y claro, como lo único que tienen es una pistola, si tú necesitas a un cirujano, pues ellos solo pueden disparar. Me imagino que la idea será a tiros arrancarte la pierna en vez de arreglártela. En eso debe andar el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Igual habría que cambiarles el instrumental para ver si la teoría económica funciona. Vamos a volver hasta el Eurogrupo. Antes, permítame saludar también, que les tengo ya por aquí, Sergio Brapezo, profesor en la UNIR. ¿Qué tal? Muy, pues tendría que decir que muy bien, pero vamos, terrible. Está siendo menudos 2 días, llevamos duros, pero bueno. Iván Ayala, profesor en la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, pues menudo 3 últimos años que estamos teniendo, ¿no? Directamente. Hoy se cumplen, por cierto, 3 años del inicio del confinamiento en España. Pues bueno, no había caído. Pues yo tampoco me había acordado, pero vamos, es una buena forma de crisis en crisis, pues... Vamos a abrir al Eurogrupo, si les parece, y enseguida les pregunto por lo que se está diciendo allí y por lo que ha dicho todo un subsecretario del Tesoro en la época Reagan, Paul Craig Roberts. Ya, no se rían, enseguida vamos con esto. Volvemos al Eurogrupo, estamos ya en esa ronda de preguntas, vamos a ver si sacamos algo en claro sobre la seguridad bancaria en Europa o si nos quedábamos como estábamos. Es decir, sin saber ni tener ni idea de lo que hay en el balance de un banco, a pesar de que crisis tras crisis, el problema provenga de ahí. Vamos hasta el Eurogrupo. Well, of course, the volatility is there. Bueno, la volatilidad ahí está, en efecto. Nosotros apoyamos plenamente las decisiones de política monetaria del BCE, pero sabemos que la volatilidad, pues sí, está presente. Hace algunos meses tuvimos un par de semanas en el Reino Unido donde había una situación totalmente distinta de la que tenemos ahora. Entonces, como solemos decir, lo estamos siguiendo de cerca. Recuerdo cuando presentamos nuestras orientaciones presupuestarias, la rueda de prensa en el Berlemont, se hicieron muchas preguntas allí. Nos preguntaban por qué estaban abriendo EDPs en 2024 si en 2023 la cláusula general de escape todavía está en vigor. Yo creo que el motivo está a la vista. Estamos en un momento de transición. La cláusula general de escape se ha aplicado durante 4 años y en este periodo de transición necesitamos un cambio gradual. Y gradual quiere decir que vamos a tomar en consideración, tomar en consideración es demasiado flojo. Vamos a iniciar, si los datos así lo demuestran, procedimientos de déficit excesivo la próxima primavera. Pero no este año. Sí, al hilo de lo que dice el comisario en cuanto a la declaración que vamos a publicar hoy, el principal motivo por el que no mencionamos el procedimiento de déficit excesivo es porque muchos miembros del Eurogrupo están convencidos de que ese tipo de medidas se inmiscuyen demasiado en todos los aspectos relacionados con la gobernanza, que es más competencia del Ecofin de mañana. Pero en lo que hoy hemos acordado había un apoyo completo a nuestra declaración y un consenso clarísimo en cuanto a cómo hay que llevar a cabo la política fiscal el año que viene. Hemos visto cómo el Eurogrupo, por segunda vez en los últimos meses, reconoce que en un momento en el que empieza a cambiar el entorno inflacionario y hay algunos cambios, pues el nivel de apoyo fiscal que está disponible en nuestras economías tiene que cambiar. Y, en segundo lugar, que tenemos que volver a cambiar el diseño de todos estos apoyos a medida que el entorno inflacionista nos permite hacerlo y hacerlo
a la vez que evitamos que la política presupuestaria suponga un añadido en la demanda en un momento en el que lo que queremos es reducir la inflación. Entonces, de hecho, nuestra declaración de hoy, como digo, apoyada por todos, y es la segunda vez que lo hemos hecho además en los últimos meses, en relación con la volatilidad del mercado que tenemos ahora mismo, esta volatilidad es algo que ya hemos vivido por distintos motivos a lo largo de los últimos años. Apoyamos plenamente la autonomía y la independencia del Banco Central Europeo. Pascal Donoghue, ahí le estaban escuchando, presidente del Eurogrupo, diciendo que si no hay una declaración formal todavía sobre el procedimiento de déficit excesivo es porque lo hablarán en próximos días. No, se han echado para atrás, estaba previsto para hoy. Si no hay una declaración formal sobre el procedimiento de déficit excesivo es porque los gobiernos y ellos mismos acaban de verlas venir este fin de semana. Y necesitas la política fiscal y todo el dinero de cada país para, por si te vienen dadas así, poder rescatar a las entidades bancarias como se ha hecho en Estados Unidos. Por eso no te quieres ahora agarrar al procedimiento de déficit excesivo que llevaban ellos ya una semana diciendo que iba a entrar en vigor. Y que se acabó ya lo de la política fiscal laxa. El cambio en la redacción y en la fórmula de hablar del señor Donoghue es espectacular. La semana pasada se había acabado lo de la política fiscal laxa y había que ir ya con firmeza con los gobiernos porque había que poner las cuentas en orden, y tras ver las quiebras de sus vecinos arder, pues están poniendo las suyas en remojo. Cortar, pues están poniendo los suyos en remojo. Eso es lo que está pasando. Y por eso no hay procedimiento fiscal de déficit excesivo y por eso no hay acuerdo en esa declaración. No, respecto a que somos resilientes sí ha habido declaración, hombre, claro. Faltaría más que los propios países de la Unión Europea dijesen, no sé yo si los bancos de mi país lo van a aguantar. ¿Se imaginan el bofetón a la confianza bancaria de ese país? Eso no lo puedes decir, aunque lo pienses. Que igual alguien lo piensa. Y si no, ya me dirán qué hace el regulador de Suiza llamando a Credit Suisse a capítulo. O si todo está bien, no les llamas. No tiene sentido. Por cierto, que a estas horas Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, le está explicando a los republicanos lo que han hecho. Desde el Tesoro norteamericano con esa FEDIC a través de la Reserva Federal. Que no nos olvidemos que para ser el 16º banco de Estados Unidos y no pasar absolutamente nada y no haber ningún problema, la secretaria del Tesoro, el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos de América han salido a decir que no pasa nada, ¿eh? Para no pasar nada, la de gente que se está preocupando de este tema para meterle dinero. E insisto, esta noche lo que ha ocurrido allí es que Rishi Sunak, que por cierto da declaraciones y se los contaremos aquí en Negocios Televisión con Joe Biden, Rishi Sunak se ha ido a California y, coincidiendo con todo esto, ha echado una mano en el cierre de la transacción de HSBC y Silicon Valley Bank, que se ha firmado por una libra. Todo un primer ministro, un ex Goldman Sachs, por cierto, firmando una operación para HSBC asesorado por Rothschild. Eso es lo que hay en el sistema bancario. Y a ustedes y a mí que no nos cuenten milongas cuando si tienes 101.000 euros en un depósito no te devuelven el 1. Que estamos en eso. Sergio Iván. ¿Qué tal? Sí, no, es que No, ¿Qué pasa en el sistema bancario? ¿Cuál es vuestra preocupación real de lo que estamos viendo? Déjame decir una cosa. Estoy harto de escuchar y de ver cómo los gobiernos intentan resolver un problema regulatorio echando más dinero a la economía. Hombre, si existe un problema regulatorio, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el problema, cuál ha sido la falta de regulación en este caso, aplicar las medidas correctivas y por último, evitar el colapso y el contagio que pueda tener la caída de este banco en concreto. Pero el problema real ha sido que las normas que teníamos para todos los bancos, para el sistema financiero, pues, se ha dejado de cumplir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Quiero decir, ese es el principal análisis. La verdad es que cabrea mucho, José. No me extraña que tengas este tono porque es que cabrea mucho. Porque esto tiene que ver, en primer lugar y fundamentalmente, con un proceso de desregulación.
un proceso de regulación que le permite al SVB, al Silicon Valley Bank, generar una estructura o una simetría de depósitos e inversiones tan gigantesca que si se le hubiera aplicado pues la legislación vigente en Estados Unidos y no se hubiera creado excepcionalidades que le han permitido de regularse y aprovecharse de esa situación y generar esta asimetría entre depósitos y capacidad de inversión, pues no estaríamos en esta situación. Es que el CEO, concretamente, del SVB, concretamente es el que, bueno, tenemos las transcripciones de su defensa en el Congreso de la necesidad de eliminar la etiqueta de banco sistémico al SVB porque necesitaban crecer y porque hacían operaciones que tenían bajo riesgo. Fíjate, le quitan la etiqueta de banco sistémico. Eso es lo que decía al principio, que lo convierten en fintech y así ya no es banco sistémico. Efectivamente, y ahora para justificar la intervención lo que dicen es que hay un riesgo de contagio sistémico. Pues estas dos cosas no tienen sentido y se explican única y exclusivamente por la cantidad de dinero que se gastan los lobbies financieros en generar legislaciones que les permitan, durante un corto periodo de tiempo, generar burbujas, retirar el dinero, salirse y que luego lo público, con una pistola en la cabeza, tenga que rescatar. Porque ahora mismo esto es la primera cosa, desregulación. Segunda cosa, la inutilidad, y ahora lo vamos a ver en estos próximos meses, la inutilidad de la subida de los tipos de interés para controlar la inflación. Desde aquí venimos diciéndolo, o por lo menos vengo defendiéndolo desde hace meses. No tiene ningún sentido para un shock de oferta generar unos incrementos de los tipos de interés para controlar la inflación. No ha sentido, y lo que están generando son unos problemas sistémicos en la economía que los estamos viendo ahora, y ahora van a dar marcha atrás, evidentemente, y van a empezar a revertir. Y por último, claro, ahora este chantaje, porque esto es un chantaje, evidentemente, si no lo controlas o si no das esta liquidez para poder contener el efecto contagio, esto va a ser más importante de la crisis de 2007. Este chantaje, evidentemente, nos dicen que no va a costar ahora a los contribuyentes estadounidenses. Que me expliquen cómo. Es decir, cómo se van a absorber esas pérdidas, que durante un año resulta que les van a dar unos créditos, la Fed da unos créditos, por cierto, la Fed, para no ser importante, se reúne en una reunión de urgencia y la última que hubo fue en la pandemia. Quiero decir, bueno, para no ser importante, es bastante... Parece importante. Parece importante. Sí, normalmente cuando tiene pico de pato, pies de pato y hace cuac, tiende a ser un pato, ¿eh? Tiende a ser un pato muy cabreado. Creo que hay que insistir en una de las cosas que ha comentado Iván. Lo estábamos comentando antes fuera de cámara, porque el lobby que ha hecho todo este mundo de Silicon Valley a los políticos concretamente, no es el primer caso que tenemos de lobby hacia partidos políticos que luego benefician a esas empresas que previamente han financiado al partido político. Bueno, para eso se hace lobby, ¿no? Bueno, se hace lobby no para que tenga yo unas reglas diferentes al resto dentro de un mismo sistema financiero, porque es que lo ha comentado Iván de una manera muy clara, y yo a lo que para mí esto es un error garrafal. No puede existir reglas diferentes en un mismo sistema financiero. Para unos existe un tipo de normativa y para otros vamos a tener otro tipo de norma. Eso que produce una desviación de fondos como los que hemos visto. Unos fondos que yo, a ver, es que quiero recordar, por ejemplo, Roku tenía, en este caso, más de 500 millones de dólares en tesorería. En tesorería. Pero bueno, eso es un exceso de liquidez que estás metiendo, que ya no estamos hablando de depósitos, estamos hablando de tesorería, pero es que no era solamente Roku, tenemos otras empresas que también tenían ese tipo de tesorería de ese nivel. Estamos hablando de más de 40, 50, 60, 70 millones de dólares. Y luego, ¿cómo puede ser que en principio, ¿cómo podríamos llamarlo? Banco de Silicon Valley. Es que a mí yo lo siento, pero es que no me puedo llamarle banco a algo que no nace como banco, pero luego actúa como banco y quiere que le rescaten como a un banco. Mejor que a un banco. Mejor que a un banco. Mejor todavía. Oiga, el 3% de los depositantes solo llegaban a menos de 250.000 dólares.
sea, para aquellas personas a las que estaba destinada. Y luego tenemos el 97% restante, que son grandes empresas. Para eso es que se han saltado la normativa no en una ocasión, en múltiples ocasiones, de diferentes maneras. Y esto al final lo que va a llevar, pues como estábamos escuchando, estos depósitos, créditos que se han ido vendiendo, y esto va a repercutir a otras economías. Es inevitable. Estos paquetitos, como ya pasó en la crisis anterior, vamos a tener paquetitos alrededor del mundo que no sabemos lo que contienen cada uno de ellos, y que luego, obviamente, por eso ha salido aquí desde el BCE y desde el Comisario Europeo y aquí todo Cristo diciendo que esas reglas fiscales, eso ya no lo pensamos, porque si tenemos que rescatar a alguien, ¿por qué dice eso? Pues no sabe lo que hay. Porque están intentando no llamarlo rescate. Sí. O sea, la primera broma de todo esto es que están intentando que no se le llame rescate. Esto se parece mucho a todas las crisis financieras. No se rescata nada, pero se pone un montón de pasta encima de la mesa para un montón de gente. Os iba a preguntar, al respecto de todo esto, quien ha escrito esta mañana esta mañana, a mediodía ya nuestras, en su blog es Paul Craig Roberts. Este es ex subsecretario del Tesoro en la época de Reagan. Era uno de los principales asesores financieros de Reagan. De hecho, marcaba prácticamente la línea económica del propio expresidente de los Estados Unidos. Y dice que el sistema bancario estadounidense es inseguro y que los 5 grandes bancos de Estados Unidos podrían llegar a perder el equivalente al 2% del PIB mundial. Bueno, yo creo que hay que hacerle caso porque parte de lo que está sucediendo ahora es culpa de su política. Entonces hay que hacerle bien caso porque es parte de la persona que diseña la desregulación financiera, y gracias a esto tenemos la liberalización de los movimientos de capitales que han causado pues las últimas no sé cuántas crisis financieras. Hay un paper muy interesante de la Even que habla de las crisis desde el 70 hasta el 2017, 150 crisis financieras. Primer dato. Segundo dato, Paul Samuelson, fallecido Nobel de Economía, decía 9 de cada... digamos, los mercados financieros han predicho 9 de cada 5 crisis económicas, ¿no? Que era una broma para decir que prácticamente... que no se enteran de... Exactamente. Y esto tiene que ver, decía todo esto de la regulación, porque dejadme hacer un breve repaso de 30 segundos. Mira, 1929... se produce el crack bursátil del 29 y se produce por por unos excesos financieros por parte del sistema bancario. 1933, 4 años después, se instaura la Glass-Steagall Act, que les obliga a separar las inversiones, la actividad de inversión de la actividad comercial para que no haya contagios y crisis financieras. 1933. Pasamos 1999, viene Bill Clinton y dice, hombre, quitemos la Glass-Steagall porque es que ahí ya no se adecúa a estas situaciones y los pobres bancos no pueden hacer suficiente y los mercados financieros no pueden hacer suficientes beneficios y la eliminan. Esto genera los excesos de los que tú hablabas en 2007, la subprime. Exactamente, la eliminación de eso genera la crisis de la subprime. ¿Qué pasa en 2008? Pues que instauran la Dodd-Frank Act, que es reinstaurar un poquito la Glass-Steagall, ¿no? Es decir, la separación e impedir ciertas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que es precisamente las excepciones a esta Dodd-Frank Act, las excepciones que han hecho los lobbies, entre otros el CEO del SVB, para que se les permita añadir excepciones a esta regulación financiera. Es que estamos sistemáticamente reproduciendo las mismas dinámicas. El CEO, que por cierto ha vendido. Antes de que todo esto pasara, encima vendió. 2 semanitas. Madre no un día, ni 2, ni 3. 2 semanas antes. Pues ya sabemos. Sí, Paolo Gentiloni en el Eurogrupo, hablando a estas horas de finanzas, junto a Pascal Donoghue, el presidente del Eurogrupo. Nos trasladamos hasta allí si continúa todavía esa rueda de prensa. Reconoció el debate de hoy. Hemos debatido ya en muchas ocasiones durante estos últimos 2 años este proyecto del euro digital. Hay una muy buena cooperación con la Comisión y ahora estamos en un momento esencial para desarrollar el euro. Hay muchos debates para poder explicar este concepto, para poder defenderlo. Pero
muchos ministros entienden ya que es esencial para profundizar en nuestra soberanía y también en la resiliencia de nuestros sistemas financieros. Gracias. Paolo Gentiloni y las reglas fiscales, si cambian o no cambian, Iván. Quería decir una cosa muy concreta. A ver, estamos en pleno debate sobre cómo se van a modificar las reglas fiscales. Hay que tener mucho cuidado. Podemos producir una crisis de verdad, una crisis económica. Este nuevo paquete o este nuevo, digamos, marco fiscal, lo que se va a centrar más que en el déficit es en la reducción de la deuda. La reducción de la deuda u obligar a reducciones de la deuda con objetivos específicos por país, que es como lo que se está proponiendo, en un contexto como el que estamos, puede generar una recesión que no, bueno, pues que lo que hemos vivido en hasta ahora, 2023, no tiene parangón. Yo creo que hay que ser más cautos y hay que tener en cuenta que la deuda no es buena ni mala, sino que hay que hacer un análisis de sostenibilidad de la deuda, de los tipos de interés, del crecimiento, del stock de deuda y poder ver cómo se puede sostener. No estamos en una situación donde se tiene que obligar a los países a reducir esa deuda. Lo que se tiene que hacer, bueno, pues es revertir un poco las políticas monetarias e ir viendo, fijaos lo que vamos a ir viendo en los próximos meses, que los bancos centrales van a reducir el incremento de los tipos de interés y al mismo tiempo vamos a ver, si todo sigue como hasta ahora, una reducción de las tasas de inflación asociadas bueno, pues a los alimentos y a las pero energías. no está habiendo tal reducción. Bueno, está habiendo una pausa en el incremento, no está habiendo una reducción, pero tenemos que ver, hombre, la reducción, o sea, la política... Bueno, el último dato de IPC en España... Bueno, No, pero ¿ha ahora crecido cuánto? ¿Una décima? Ya es Bueno, crecer, una ¿eh? décima. Es crecer, no, es decir, ha crecido crecer, una eso es décima. crecer. No, pero no es crecer solo una décima, es crecer todo el tanto por ciento. Que de todas maneras, sí que me gustaría comentar una cosa en este caso. Creo que va a ser la primera vez que vamos a tener el rescate de una empresa dedicada a la cripto por parte de la Reserva Federal, porque en este caso Circle, que tiene que tener esa paridad con el dólar, actualmente es una de las empresas, bueno, es la empresa que más le daña la caída del Silicon Valley Bank. Esto es fundamental. Y es fundamental. eso va a ser la primera vez que va a tener que rescatar a un banco dentro del entorno cripto, algo que yo no sé cómo esto se va a lidiar. A mí esto es una pregunta que desconocemos, porque esto es un campo absolutamente nuevo. Y luego, déjeme decirle una cosa, yo sí que soy partidario, por ejemplo, y ya de uno de los primeros artículos que escribí, sí, cuando la crisis financiera del 2007 y luego 2010, sobre la banca Simons y sobre la banca de inversión, el hecho de volver a la banca tradicional, de tener una banca dedicada al sistema comercial, reserva de valor, donde uno paga un fee y tiene esa cuenta. Y dos, luego la banca de inversión, donde se dedica al intercambio de dinero, para no crear dinero. Actualmente, antes lo comentabas al inicio de esta sección, sobre la problemática que teníamos, que estamos creando dinero de la nada. Y eso viene por coeficientes de caja, que actualmente tenemos del 5%, y yo sinceramente, a mí me parece esto una aberración, porque no podemos crear dinero de la nada. El dinero sí tiene valor, el dinero no es simplemente un número, el dinero, detrás de todo eso, lo que tenemos es valor, y por lo tanto lo que tiene que estar siempre es respaldado. Y en este caso lo único que le respalda, ¿qué es? El BCE, por ejemplo, o la Reserva Federal, es decir, tener fe. Bueno, pues yo lo siento, yo he dejado mucho tiempo de tener fe en los bancos y de tener fe en los bancos centrales. Tengo también al otro lado de la pantalla, y me apetece que departan con ustedes, a Jon Aldecoa, investigador del mercado monetario, y a Rodrigo Pérez, director de inversiones en Xevet Espinosa. Voy a ir con ellos, si me permiten, Iván, Sergio también, y les incorporo a los cuatro. Antes, me gustaría contarles también que la Casa Blanca a estas horas está negando que lo que ocurre con Silicon Valley Bank sea un rescate. Aseguran que el Tesoro
y la Reserva Federal tienen las herramientas, dice que los reguladores tienen las herramientas necesarias para hacer frente a esta situación y que lo que estamos viviendo no es un rescate. Eso es lo que dice la Casa Blanca, que los reguladores tienen las herramientas para solventar lo ocurrido, que no es un rescate, que no es dinero público. Hasta aquí Washington, hasta aquí la Casa Blanca ahora mismo. Decía, tenemos al otro lado a Rodrigo Pérez y a John Atecoa. John, muy buenas noches. Bueno, ahí tenemos a los dos. John tiene el micrófono silenciado. Rodrigo también, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente y a John creo que en un segundo también porque le estaba dando casi ya, ¿no? Ahora, fantástico. Sí, tenía el micro silenciado. A los dos os traslado. Venimos comentando un poquito la situación, hablábamos de esa diferencia entre la banca comercial, la banca de inversión, cómo se han ido saltando las líneas y cómo cada vez que se salta se produce una crisis financiera. ¿Cómo veis vosotros la situación que llevamos viviendo desde el viernes? Empieza tú, John. Empieza tú. Vale. Pues bueno, esto es una mezcla de un fallo propio de los gestores de la banca y luego también ha sido un fallo regulatorio, que no había esos mecanismos de contención para evitar que esto se pudiese dar. O sea, se ha ido a mirar al balance cuando ya el circo estaba montado. Sí, decías, Iván. Decía que justo se ha mirado los reguladores han mirado el balance justo antes, pero quiero decir, los analistas veían asimetría antes. Hay varios artículos advirtiendo de esta situación antes y efectivamente el gran problema, como ha comentado, era que los reguladores no se han fijado, pero es que esto no es porque no se han querido fijar. Es decir, esto es legislativamente está construido para que no se fijen. Se crean excepciones para que los reguladores no se fijen. Pues, John, que, a ver, termina, bueno, ya con esto que te añaden Iván también, pero por favor, terminando ese argumento, decía John. Dime. No, que decías que te hemos cortado también con el argumento, hablando un poquillo de la regulación, por oír esa conclusión. No, bueno, a ver, un ejemplo de fallo regulatorio es que, y te lo pone directamente en el 10Q, te pone que este banco no está sujeto a los ratios de liquidez y de financiación que debería ser algo básico para todos los bancos que están sujetos a Basilea III. Claro, efectivamente, y eso no está ocurriendo. Entonces, y a partir de aquí, el resto del contagio, lo que estamos viendo en los balances, el pánico bancario en los depositantes de la banca mediana, ¿eso cómo lo estás viendo y cuál crees que va a ser el resultado? A ver, el problema es que un pánico bancario es una situación irracional, donde ya se pierde toda racionalidad y pueden empezar a sacar depósitos de sus bancos, depositantes cuyos bancos están sanos. Pero ese pánico puede provocar una corrida bancaria que en principio no tiene por qué producirse porque el banco tiene buena salud. Rodrigo. Bueno, buenas noches a todos. A mí me gustaría leer una frase de la directora de riesgo financiero que se llama Jay Ersapa, que era del banco Silicon Valley. Dice: me siento privilegiada de codirigir la responsabilidad social del LGTBIQ+, y ayudar a extender la conciencia sobre las experiencias queer. Bueno, este es el nivel que tenemos actualmente en la mayoría de los bancos. Más allá, si estás de acuerdo con este tema, es que la gente que está en estas organizaciones, hay mucha gente como en Twitter que está más preocupada de extender su ideología de que hacer bien su trabajo. Entonces, esta gente, cuando veías lo que han hecho, pues lo que hicieron es no hacer hedge a los tipos de interés de sus bonos, ¿no? Porque a partir de la crisis financiera en 2008, a los bancos se les obliga a tener muchos activos, lo que se llaman HQLA, que son activos altamente líquidos de calidad. Entonces, pues no hicieron hedge de tipos de interés y claro, cuando la gente fue a coger sus depósitos, ellos tuvieron que vender esos activos y empezaron a venderlos a pérdida y ya no podían y se inició la correa bancaria. Al final, bueno, lo que estamos viendo es que al final Silicon Valley, el banco de Silicon Valley, por sí solo es un evento que no tiene mayor trascendencia, son 200 y pico billones de dólares, ¿no? Pero cuando empezamos a sumar todo lo que está ocurriendo actualmente en la economía, ya empieza a dar un poquito de miedo. Estamos viendo, vamos a ver un inicio de sistemas de un fallo sistémico. De momento lo han parado, pero
la deflación de dólares, la falta de creación de dólares dentro de la economía está siendo tan grave que ya estamos viendo países quebrar, estamos viendo bancos quebrar y veremos si continúa la cosa. No, es que acababa de comentar que, pues que esa es la clave de lo que está pasando. No es solamente un problema en un banco, es un problema regulatorio, es un problema de bancos centrales, es un problema de asimetría de información, es un problema de no tener un control de muchos de los créditos y deudas que tenemos alrededor del mundo actualmente. No sabemos qué ha pasado en el mercado secundario y cómo va a repercutir en Europa. Todo ese es el problema, no tanto, en verdad, como bien comentáis, pues de este banco en particular, pero sí todo lo de alrededor. Que también, hombre, es importantísimo. Una cosa que no pasa nunca, te doy la palabra, Iván, perdona, pero aprovecho para repreguntaros a todos. ¿Quién es responsable de esto? O sea, quiero decir, porque yo soy el CEO de Silicon Valley Bank y yo he cumplido con las normas, ¿eh? Otra cosa es que la regulación me haya dejado saltar a mí a otros sitios. Me vais a perdonar, pero es lo que dirán sus abogados también, ya han empezado las denuncias contra Silicon Valley Bank, y es lo que dirán seguramente sus abogados. Oiga, por supuesto. Yo cumplí, a ustedes no les gustarán las normas, pero yo salté en las normas que me dijeron que podía saltar. Y claro, dentro de esto, ¿quién es el responsable entonces? El que dijo en 2018, oiga, pues este banco en vez de ser banco sistémico puede declararse fintech. No, bueno, mira, en 2009 sacaba el FMI un informe que se llamaba Por un puñado de dólares, donde analizaba la actividad logística de las empresas financieras y sus resultados, o sea, quién había estado de esas empresas, fundamentalmente bancos y fondos de inversión. Entonces, aquellos que más habían gastado dinero en la actividad lobista, es decir, en la capacidad de influencia en la legislación para la regulación bancaria, esas empresas son las que tuvieron mayores exposiciones a la crisis subprime, los que tenían mayores activos, los que tenían una mayor tasa de delincuencia, además, por cierto, que posteriormente fueron condenados. Es decir, aquí hay una clara responsabilidad del sector financiero. Lo que pasa es que, efectivamente, como tú dices, está tan interligado, tan difusa la línea de quién es la que incumple la norma, porque estamos hablando de problemas regulatorios. Estos son excepciones que se permiten para que se puedan generar negocios que tienen un riesgo sistémico. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues compartida con el sector financiero y con el sector político. Y para mí, vamos, y lo que sí me gustaría terminar con esto es que las próximas 24-48 horas son fundamentales. Por eso el Eurogrupo no quiere decir ni mu de algo que puede generar más pánico. Por eso la Fed está protegiendo los depósitos por encima de los 250.000 dólares en estos dos bancos que han quebrado, porque es fundamental detener, como decían anteriormente, detener este comportamiento irracional de ir a sacar el dinero al banco, porque ningún banco puede hacer frente a una salida de depósitos, por definición. Por tanto, el objetivo fundamental en estas 24-48 horas es detener eso y generar la confianza suficiente a los pequeños, a los inversores y a los pequeños, grandes y pequeños, que si van al banco pueden sacar el dinero. Y eso se hace inundando de liquidez al mercado, que es lo que están haciendo, y saliendo Biden intentando asegurar a todo el mundo y dar certidumbre. Esa es la situación en la que estamos. Por eso es el peligro tan grande, porque si en los 24-48 horas no se consigue detener la sangría, probablemente en 3 días estemos en una situación de contagio. Llenas de liquidez y además no puedes subir tipos de interés. Claro, ahí va con la pregunta, aprovecho, pues te empiezo contigo, Sergio. ¿La Reserva Federal o el Banco Central Europeo van a dejar ahora de subir esta semana y la que viene los tipos de interés? Pero y dos, se habían acabado las inyecciones de liquidez, pero la realidad, diga lo que diga la Casa Blanca, es que está metiéndole dinero al sistema. Exacto. O sea, es que ahora volvemos al peor de los escenarios posibles, que es echarle más liquidez al mercado, un mercado que ya tiene de por sí un exceso monetario, y ahora mismo, además, es que no vas a poder aumentarle el tipo de interés, porque de hecho una de las problemáticas que ha tenido el banco de Silicon Valley ha sido también pues esta ampliación de capital que quería hacer, esta financiación, esta fuga de capitales que tuvo y que venía a raíz de los tipos de la subida de los tipos de interés. John, Rodrigo, subidas de tipos de interés sí o no, claro,
¿Vamos a dejar de lado la inflación ante la inminencia de un pánico bancario? A ver, puede ser que en la próxima reunión no quieran subir tipos de interés para evitar dar sensación de más tensión. Pero si nos damos cuenta, la facilidad que ha puesto en marcha la FED permite a estos bancos que tenían estos problemas de la cartera HTM, les permite pedir préstamos a la FED durante un año hasta el 11 de marzo del 2024. Por lo que todo lo que ha ocurrido al final, la causa de esta caída del Silicon Valley Bank, que era que como tenía estos activos que no estaban valorados a mercado y a la hora de venderlos ha tenido que realizar pérdidas, como ahora gracias a la ayuda de la Reserva Federal les va a poder prestar esa cantidad de bonos y recibir dinero fresco, la Reserva Federal tiene manga ancha durante un plazo de un año para subir tipos de interés sin tener miedo de que todos estos bancos que estén en la misma situación quiebren. Qué interesante. Sí, bueno, Rodrigo y Iván. Bueno, yo creo que es una línea en la que yo siempre llevo diciéndolo desde hace unos par de meses, el sistema financiero es una estafa Ponzi, lo estamos viendo. Este sistema tiene que seguir creciendo para poder para ser sostenible. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro muy probablemente son vuelta a los tipos cero y a las QEs. Es inevitable. No hay una creación, en el momento que se para la creación de crédito, la estafa se empieza a caer y ahí tienen que entrar pues ciertos organismos a dar solvencia al sistema. Esto es lo que vamos a ver y no hay salida al sistema más que el crecimiento de la masa monetaria. Y está muy complicado porque mantener los tipos positivos al 4 o 5% supone para la economía estar creciendo a la tasa de 4 o 5% mínimo. Entonces, como eso no va a ocurrir, desde mi opinión, por tema demográfico y porque los estados son tan grandes hoy en día que han esclerotizado la economía, pues volveremos a ver crecimientos muy bajos y ya está la mayoría parte de la renta fija apostando a que las expectativas de inflación y de crecimiento en el largo plazo se van a caer. ¿Por qué demonios iba a comprar una persona un bono a 20 años o a 15 años a tasas menores que podía estar prestando la FED? Es porque descuentan menores tasas de crecimiento y menor inflación. Hace no mucho, José, enseñabais aquí la inversión de la curva de rendimientos. Claro, sí, Rodrigo también lo hemos analizado con él alguna vez. Sí. Efectivamente, bueno, pues esto es claro, quiero decir, yo creo que esto es la gotita que faltaba en el vaso para efectivamente realizar este cambio de política monetaria. Fijaos. O sea, ya puedo pasar mi hipoteca a variable, ¿no? Bueno, espera, o sea, yo creo que sí. Pero fijaos que desde el viernes hasta el lunes ya ha cambiado la política monetaria. Es decir, estábamos va a subir los tipos de interés, van a subir los tipos de interés, estamos retirando liquidez, revirtiendo el QE de alguna manera, tanto en Estados Unidos como en el BCE. Y ya estamos revirtiendo eso porque necesariamente hemos puesto, o en Estados Unidos por lo menos, veremos hasta cómo llega al Banco Central Europeo, ya estamos incrementando otra vez o comprando activos en una especie de QE diferente, pero concretamente alentado por esto. Por tanto, ya hemos cambiado la política monetaria, primero. Y segundo, efectivamente, es muy el análisis que estaban haciendo me parece muy relevante. Es cierto que es difícil sostener una política de tipo de interés elevados con esta situación y sobre todo con una represión de la política fiscal como había antes de 2019, ¿no? Esto creo que va a cambiar y la política fiscal va a tener que retomar el protagonismo y la política monetaria va a tener que reducir el suyo, que es el que ha tenido en las últimas décadas. Sí, yo ahí añadiría una cosa. Es verdad que el BCE anunciaba la subida de tipos de interés. Todo el mundo, como decía Iván, hasta antes del viernes todo iba fantástico, sí, había que subir tipos y claramente el barco está por esa zona. Es verdad que no subirlo le puede causar un problema fuerte porque ya lo estabas anunciando y ya te habías comprometido a ello. Sí que lo que posiblemente suceda es que exista esa subida no del 0,5 sino de un 0,1, algo más comedido, parando y dando a los mercados la constancia de que sí, estamos
sumando a aquello que nos habíamos comprometido, pero en mucha menor medida porque sabemos lo que está sucediendo. Y quiero añadir una de las cosas que para mí es muy importante y lo he dicho desde un primer momento con el comportamiento del BCE. Está actuando el BCE de la manera inapropiada, es un banco monetarista, no es un banco keynesiano, el inflation targeting para el BCE no existe, a pesar de que parece que lo está aplicando. ¿Y qué quiero decir con eso? Está siempre pendiente sobre el tipo de cambio, está intentando tener un tipo de cambio paritario, un tipo de cambio fijo, euro-dólar, y va a hacer todo lo posible para mantener y fijar esa paridad. Una de las cosas que lo hace es para no tener problemas, tener siempre unas referencias internacionales, especialmente a nivel energético. Por ejemplo, esto es lo que intenta frenar, intenta fijar, anclar ese número. Bueno, enseguida vuelvo a preguntar a todos. La Reserva Federal, por cierto, ya ha dicho que va a divulgar los montantes totales de todos los préstamos que hay en el nuevo programa bancario, le han llamado así, nuevo programa bancario, semanalmente, y los detalles de quién presta qué se publicarán un año después de que se hayan cerrado esos préstamos. Dicho de otra manera, la Reserva Federal ha ideado un sistemita de depósitos como el que tenemos aquí en España, por ejemplo, donde los bancos ponen un capital en un fondo. De ese fondo se saca dinero y se va a rescatar SVB. Como no sé cuánto hay ahí, porque no lo revelan, bueno, pues van a decir semanalmente cuánto hay ahí. Pero ¿quién le ha prestado a quién? Eso lo van a decir a un año vista. Como para dar seguridad. Y dentro de todo eso, además, la Reserva Federal lo que pretende con eso seguramente sea ir volviendo a meter liquidez ella misma dentro de ese fondo, de manera que no salga de los balances de los bancos que tienen ahí metido el dinero, ese dinero. Porque mientras está ahí sigue estando en mi balance. Pero una vez se lo presto al de al lado, eso ha desaparecido. Y eso también puede conllevar ciertos problemas. Javier del Valle. La Reserva Federal montando todo este asunto, todo este circo, el Tesoro metido en este charco, Joe Biden diciendo que aquí no pasa nada. Joe Biden, insisto, que a las 10 de la noche les daremos también más información del propio presidente estadounidense. Pero con todo este salseo aquí metido, en realidad los bancos hoy han vuelto a cerrar con unas caídas, están por cerrar con caídas cercanas al 60%, muchos de los de la banca mediana. Efectivamente, José. Dicen que no pasa nada, dicen que todo está bien, pero está habiendo movimientos más que curiosos en el mercado. De nuevo, resaltar ese movimiento que hemos visto en los tipos de interés. Nos comentaba Rodrigo hasta hace poco, ¿por qué la curva está invertida? Bueno, pues hoy se estaba desinvirtiendo con esa caída sobre todo en la parte corta que estamos viendo. También hemos visto cómo los últimos informes de Michael Hartnett mostraban, oye, que el problema no viene cuando la curva está invertida, que la curva invertida es un indicador adelantado de que algo está mal, de que algo va a fallar, de que algo va a romperse, de que falta colateral en el sistema, que el problema viene cuando la curva se desinvierte, cuando empiezan los tipos de la parte corta a caer más rápido que los tipos de la parte larga, y es cuando simboliza que algo está pasando, que algo está ocurriendo. Hoy hemos tenido una caída drástica, recuerden, el 5% veíamos del interés del bono a 2 años cotizando hacia se lo contábamos la semana anterior, que era el nivel máximo que habíamos visto desde el 2007. Ahora estamos cercanos al 4%, casi un punto porcentual de caída. Los bonos, obviamente, las letras, los bonos a 2 años en este caso revalorizándose con esa caída de los intereses, la duración empujando. Claro, el oro también destacando en el día de hoy, subiendo el ETF GLD más de un 2%, de nuevo porque descuenta que la Reserva Federal va a volver a tener problemas en cuanto a contener la inflación por la caída de los tipos reales. No lo sé, John, coméntanos, ¿cómo ves tema oro? ¿Hay que centrarse ahí o es mejor buscar un colateral como un bono? A ver, yo lo primero decir que no invierto ni asesoro en inversiones, pero es cierto que en épocas de crisis y de corrida hacia la liquidez hay una apreciación del oro y la gente tiende a ir al oro como una manera de salvaguardarse, sobre todo en un momento como ahora, que lo que hay son corridas bancarias. Entonces es algo lógico que el oro se aprecie. Y ya desde un punto de vista, ¿no?, más bien de confianza, ¿no?, ya no como inversión, sino de oye, el sistema financiero, ¿cómo puede acabar? Rodrigo, oro, has comentado varias veces aquí, oro, dólar, claro que hoy el dólar no haciéndolo tan bien, el oro destacando. Te tenemos silenciado, Rodrigo. A ver si... Perfecto, si podéis poner una diapositiva luego que os mando una foto.
Yo soy partidario de 4 cosas, sobre todo. Soy partidario del oro, el oro como seguro del sistema financiero. El oro, hay mucha gente que dice, sobre todo en momentos de tipos de interés negativos, te va a proteger. Yo creo que el oro te va a proteger cuando haya errores de política monetaria, es decir, cuando haya miedo en el sistema. Sea muchísima inflación o muchísima deflación. Es ahí cuando el oro lo hace bien. Momentos de pánico, por ejemplo, con la pandemia, con el 2008. Ese es el momento justo del oro. Luego yo propondría tener dólares. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo cuando empieza a haber falta de colateral dentro del sistema y empezamos a ver quiebras, el otro día hablábamos de Pakistán, hablamos de las caídas de las reservas de India, ahora pasamos con un banco regional. Ahí lo que estamos viendo dentro del sistema mundial es que empiezan a faltar dólares. Y cuando empiezan a faltar dólares, lo que hay que entender es que el sistema financiero mundial está construido sobre una posición corta de dólares. Entonces, si la máquina de deuda, la máquina de crédito, la estafa Ponzi en la que está construido todo, se para, el dólar se va a revalorizar y todos los activos van a tender a tener una correlación de 1. Puede haber, si hay una crisis de liquidez, se produce, todos los activos caen contra el dólar. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el 2008. Entonces, yo siempre digo, tener oro por si quiebra el sistema financiero, tener dólares por si quiebra el sistema financiero y los demás países que no sean Estados Unidos, y tener Bitcoin porque te protege de las garras del Estado. Y por si acaso, tener balas por si entramos en Apocalipsis Now. Nos quedamos con esto, Rodrigo: tener oro, tener dólar y tener Bitcoin, y tener, por supuesto, balas para protegerse de los zombies, ¿no? Por supuesto tampoco, Javi. Vamos a llamar a la calma y le perdamos la confianza. Tenemos con nosotros también a Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero, que siempre es un gusto tenerle, y ya que se ha incorporado además aprovecho para preguntarle por el pack entero. Desde el viernes venimos con caídas, sí. La Casa Blanca dice que no es un rescate, lo de Silicon Valley Bank. Bueno, aquí nunca se rescata nada. Estamos viendo subidas en el oro, estamos viendo el VIX disparado, el miedo, los bonos también disparados. A ver, yo Gustavo. Yo en primer lugar, creo que estoy de acuerdo con Rodrigo, ¿no? Creo que también hay que tener balas, pero balas de oro, ¿eh? Es importante. Y bueno, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho. Sin embargo, siempre pues tengo que diferir un poco con él. Creo que el oro también es un protector contra el dólar, con lo cual no se trata de que el sistema Ponzi es per se, porque la única divisa que existe en el mundo y el único banco central que existe en el mundo es la Reserva Federal, y la única divisa que existe en el mundo es el dólar. El resto son como CDOs, ¿no? O sea, son derivados de derivados de derivados. Con lo cual, el oro lo que hace es protegerte contra el dólar, no contra el resto de divisas mundiales que son irrelevantes, ¿no? Dicho esto, ¿qué va a decir la Reserva Federal? Si está intentando protegernos contra la inflación y no tiene más remedio que generar inflación ahora para salir de este rompecabezas, ¿no? O sea, está... no hay subida de tipos. No, pero si es que ha habido un punto de inflexión este fin de semana, es que las quantitative easing se han vuelto a iniciar. O sea, lo que está haciendo ahora la Reserva Federal, ya sea el Tesoro intentando garantizar los depósitos, que no sabemos cómo lo va a pagar, si va a ser vía más impuestos, que luego además, si son impuestos a la banca, esos se van a transmitir como correa de distribución al consumidor final, con lo cual es más inflación, o va a ser a través de líneas de crédito, ventanas de liquidez que la Reserva Federal está poniendo en marcha ya, que no es otra cosa que quantitative easing, porque lo que estás haciendo es comprar bonos a un precio a la par, cuando están cotizando con un valor nominal muy por debajo en el mercado, con lo cual lo que estás haciendo es inyectar inflación otra vez al sistema. Es decir, sí o sí estamos otra vez en un proceso de quantitative easing clarísimo, en el cual la Reserva Federal no le queda otra que recular con sus políticas monetarias. A todo el mundo, si quiere empiezo por Iván. ¿Ya está aquí la crisis? ¿Ahora sí? Bueno, ya está aquí la crisis, no sé, ya digo 24 o 48 horas, desde luego veremos si está aquí la crisis. Lo que sí hay es una corrección, y lo que sí habrá será una corrección. Es decir, en el mejor de los casos, lo que va a haber será, si logran detener el pánico bancario, introducir un poco de racionalidad en la salida de depósitos, básicamente lo que habrá será una corrección en los beneficios del sector financiero y probablemente del crecimiento. Y ese será el impacto, ¿no? Ese es en el mejor de los casos, con todo lo que eso puede conllevar, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Pero desde luego, en el peor de los casos, si no se logra hacer,
que yo creo que sí tiene que poder lograrse. Es decir, yo creo que la exposición del sector completo no es el del 2007, no es la del 2007 y creo que la intoxicación es mucho menor en términos de activos. Por tanto, creo que debería poder si todo va bien, es decir, si todo va bien, porque quiero decir, puede haber un Filomena, puede haber un volcán o cualquier cosa que lo cambie todo, pero si todo va bien, se supone que esto se tiene que controlar, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa que antes he comentado. A mí me parece que esta crisis que tenemos actualmente, que no me parece que sea el inicio de una profundidad de la crisis, no lo creo, no creo que vayamos a tener un gravísimo problema a nivel internacional, creo que se van a hacer las correcciones suficientes y a partir de ahí se va a poder salir de la problemática o como mínimo frenarla, porque creo que todo está enfocado a frenar el posible pánico y el contagio que pueda existir sobre esta quiebra. Sí que diría, uno de los que me parece más afectados ha sido para mí Bitcoin y en general todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Porque en este caso Circle, que tiene el stablecoin, todo este tipo de monedas, al final, ¿qué hemos visto? Son reservas de valor, pero realmente, ¿qué ha sucedido? Siempre que existe una posibilidad de obtener beneficios dentro de estas especulaciones, ¿qué hacía la gente? Salía inmediatamente y recaudaba en dólares. Le importaba absolutamente nada la reserva de valor que tenía Bitcoin, Ethereum o cualquier otra de las monedas. Por lo tanto, yo creo que con esta situación, donde, por cierto, va a llegar dinero directamente a Circle por vía de la Reserva Federal, es que Circle va a ser rescatada de manera indirecta por la Reserva Federal. Esto es una cosa que bueno, deja claro pues que ya esa posibilidad de tener una moneda fuera de lo que sería el control de los bancos centrales, pues ha fallado, ha fracasado. Esa es la realidad tal y como lo veo. Ojo, muy a mi pesar, porque yo sí que creía que era una salida que necesitamos a nivel mundial, una moneda estable, que no pierda valor cada 2 por 3. Pero bueno, el dólar al final ha triunfado nuevamente. Bueno, yo insisto en que esto, con Bear Stearns, nos echamos unas risas el día que se dijo, no se preocupen, esto pasa solo aquí. Luego se obligó a Bank of America, Merrill Lynch, ahora sí llamado porque se fusionaron Bank of America y Merrill Lynch, y fue obligatorio. De hecho, se lo ofrecieron primero a Lehman. Lehman dijo que no, que por encima de su cadáver, y efectivamente, por encima de su cadáver se hizo eso. Y recuerda que antes estuvo el caso Enron. Sí, por eso. Del Valle. Aprovechar para preguntar, ahora cambiando de tema sobre el tema de la recesión, tema bancario, lo que se ha dicho durante este fin de semana y de hecho algo en lo que ha profundizado también Rodrigo antes, y me gustaría enseñaros un gráfico que compartía la FDIC, voy a ver si pueden pincharlo mis compañeros en pantalla. Es un gráfico que ha circulado muchísimo entre inversores este fin de semana, en el que se reflejan esas pérdidas acumuladas de las carteras de bonos, tanto bonos sobre todo de mayor calidad, donde esos bonos que tenemos que tienen los bancos del Estado, y también bonos que tienen hipotecarios, que normalmente están categorizados para, como decía Rodrigo antes, nos habla de la categoría Hold to Maturity, y John también, creo recordar. Y claro, ahí es donde las pérdidas se van poco a poco acumulando, lo que pasa que no hay problema, porque si los estamos manteniendo a vencimiento, pues el problema llega cuando tenemos que hacer efectivas estas pérdidas. ¿Cómo de peligroso es esto? Rodrigo, John, y ahora preguntamos a Gustavo, Sergio y Iván. ¿Cómo veis de peligroso estas pérdidas que se están acumulando, John? Hombre, ahora actualmente, después de que la Reserva Federal ha sacado una facilidad que lo que va a hacer es coger esos bonos, esos MBS como colateral e inyectar reservas al sistema bancario que las necesite, porque si las vendiese en una corrida bancaria tendría que asumir unas pérdidas inasumibles, pues ahora mismo no hay problema, por lo menos mientras dure esta facilidad. El problema que le veo es cómo incentivas desde el Banco Central a los bancos comerciales que están en esta situación, cómo incentivas para que poco a poco vayan reconociendo esas pérdidas para que no les pase lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank. Que no se acumule todo, ¿no? Entiendo, de una vez que necesites hacer efectivas las pérdidas de golpe para volver a... Claro, por eso, que poco a poco, mensualmente o trimestralmente, vayas, digamos, digiriendo esas pérdidas poco a poco
para que no te pase que tengas que venderlo todo de golpe al final porque no lo has ido haciendo poco a poco antes y tengas que venderlo a un precio tan bajo que el capital se te haya destruido entero. Rodrigo, nos decías antes la parte de riesgos de Silicon Valley Bank. Hubo un error tremendo que fue no cubrir la duración. No sé si la media de duración era 5,6 años más o menos, la cobertura era la misma duración, por tanto no estaban cubriendo esa duración, luego se toparon con esa subida de intereses por parte de la Reserva Federal. ¿Qué otras cosas no estamos viendo en el mundo de la renta fija? Porque si esto no se vio, ¿qué otras cosas no estamos viendo? La renta fija está apostando a bajadas de tipos de interés, ¿no? Entonces, a mí lo que más no me preocupa, pero yo creo que cuando ves las barbas de tu vecino arder, ¿no? Pon las tuyas a remojar. Entonces, cuando ves de repente que un banco tiene que ser pseudo rescatado, ¿no? Con una facilidad de crédito por parte de la Reserva Federal, ¿cómo de duras se van a poner las condiciones financieras? ¿Van a dar los créditos, van a seguir dando crédito? ¿Van a reducir el crédito los bancos comerciales? Entonces, si los bancos empiezan a poner un modo en plan búnker, en plan a protegerse, pues va a faltar, cada vez va a haber menos impulso de la creación de crédito y ahí vamos a ir a una buena recesión muy importante. Entonces, más que este evento particular, ¿no? Es el problema de lo que está pasando alrededor, el mensaje que se está dando, ¿no? Es, aquí empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, el sistema financiero está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Están intentando digerir todo esto. Rodrigo, Gustavo, ¿opiniones? Bueno, yo vuelvo a diferir un poco con Rodrigo, ¿no? Yo creo los bancos No esperaba otra cosa. pero tú sabes que con cariño siempre. Los bancos son demandantes puros de promesas de pago, ¿no? Y hay que entender qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el descalce de plazos, o sea, el beneficio del banco es el carry trade producido por el descalce de plazos, que no es otra cosa que financiarse a corto y comprar a largo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los bonos que tenían este tipo de bancos, que no hacen más que financiar growth, pues son muy sensibles a variaciones en los tipos de interés. No podemos comparar los balances de este tipo de bancos con los balances del resto de bancos, que son mucho más robustos. Con lo cual, yo descarto que haya un riesgo sistémico más que se pueda extender, ¿no? Sí que creo que hay miedo, hay desconfianza. Ya ha salido la FED a la palestra, al rescate, que yo le llamo un quantitative easing encubierto, pero no creo que haya bancos grandes que estén en este. Aprovecho para preguntarte, Gustavo, empiezo por ti y con esto os traslado luego a todos esta cuestión, pero sobre todo por si lo creéis y cómo veis, o si creéis que algún banco lo tiene, los colaterales y los derivados con lo que operan grandes bancos. Y aquí voy a meter especialmente a Deutsche Bank y a Credit Suisse, que por cierto, a estas horas está llamado a capítulo por los reguladores suizos. No puede ser que la exposición que tengan tanto a SVB como hablamos solo de Silicon Valley Bank, pero hay 4 bancos que hoy han cerrado con una cotización cayendo más de un 40%, sí. 3 de ellos con colas en los depositantes. O sea, quiero decirte que el problema es bastante más grande que solo Silicon Valley. Entonces, sabiendo que estos son los bancos de las grandes tecnológicas americanas, la exposición que haya a este tipo de bonos, etcétera, 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 ¿no puede ser que haya un problema en los derivados y en las operaciones con derivados de las grandes entidades y eso sí sea un problema? La pregunta que haces es complicadísima. Si te la respondiera así, perfecta. Si me dices que sí, te llaman a ti. O sea, ya lo decía este hombre, Warren Buffett, el propio Warren Buffett decía, ¿cómo voy a valorar, a comprar un banco si eso sí no hay quien lo valore? O sea, meterte con los derivados, los colaterales de los derivados, etcétera, etcétera, creo que es demasiado. Bueno, sería muy ostentoso a una crisis financiera, ¿eh? Sí, sería muy ostentoso por mi parte emitir un juicio de valor, ¿no? Lo que sí creo, yo creo que el sistema financiero, tal y como está ahora, no tiene absolutamente nada que ver a como estaba en el año 2008. El riesgo que se tomó y el apalancamiento que se tomó en el 2008 era 100 veces mayor que el de ahora y yo creo que estamos en una situación normal en la que se están rompiendo cosas porque la Reserva Federal ha producido la mayor revalorización del dólar de toda su historia, con lo cual, y eso el oro como antídoto ante eso lo está recogiendo, pero de ahí a que vamos a una crisis de confianza, todos hay que aprovisionarse de balas y de balas de oro. O sea, yo creo que el sensacionalismo que podemos hacer aquí es el que queramos hacer, ¿no? Pero hay que tener un poco más los pies en la tierra y lo que vuelvo a decir, las familias están más desapalancadas ahora que nunca, el sector privado también está más desapalancado, solamente el sector público es el que está más endeudado y los bancos, los criterios de riesgos de los bancos son mucho más nobles que hace 12 o 13 años, ¿no? Sergio Iván. Bueno, no, quiero decir, sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo porque creo que la
la clave es lo que decíamos de los 24-48 horas y de tener el pánico bancario. Si eso es así, es decir, no hay riesgo, creo. Pero claro, también es cierto lo que estábamos comentando, ¿no? Hasta que no empiezan a caer los derivados financieros fruto de una crisis, no se sabe dónde está la enfermedad, ¿no? Son como metástasis que no puedes detectar hasta que estalla. Pero bueno, sí es cierto que esto, comentaban antes que se puede restringir el crédito, es cierto que puede llegar a restringirse, pero únicamente, o digamos, podemos llegar a tener problemas solo en la medida en que las pérdidas coman capital, ¿no? Y eso ahora mismo es difícil atisbarlo, o por lo menos valorarlo. Ahora mismo es difícil ver es difícil ver que vayan a tener pérdidas, básicamente, de capital, o que las pérdidas vayan a comérselo. El miércoles pasado solo lo veía el CEO de Silicon Valley Bank vendiendo sus propios activos. Sí, bueno, habría que ver por qué, pero qué visión, efectivamente. Y yo sí que diría una cosa, sí que, a ver, es verdad que he dicho, y lo recalco, creo que vamos a parar un posible contagio, pero no hay que mirar hacia otro lado. First Republic Bank, el Western Alliance, Signature Bank, estos una rebaja 40%. Bueno, Signature ha quebrado también. Esto es una caída estrepitosa. Esto es una caída estrepitosa. Ojo, tengamos, o sea, vuelvo a insistir, sí, creo que se va a parar este contagio, pero vigilemos perfectamente qué está pasando con estos bancos. Es verdad que son bancos regionales, es verdad que están a otro nivel, pero hay que estar muy atentos. Yo no dejaría de decir eso. Y por último, quiero finalizar y decir una de las cosas. Como he anunciado al principio de esta charla que tenemos, este problema viene a raíz o tiene un origen regulatorio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema regulatorio y luego, a nivel monetario, ya ayudaremos y pararemos contagios y todo lo que queramos. Pero lo primero es regulatorio. Lo que no podemos hacer es inyectar otra vez dinero y que volvamos otra vez a tener los mismos problemas con otro banco que esté con cualquier otro tipo en otro lugar o en otro tipo de situación, pero que al final siga siendo el mismo problema, que tenemos una asimetría en la legislación financiera. Pero fíjate una cosa, perdón, para añadir lo que ha dicho Sergio, que estamos viviendo otra vez una situación calcada a la del 2008. O sea, un banco con problemas, sale en aquella época Paulson, ahora sale Powell, la Fed, y dice no os preocupéis que esto está garantizado, etcétera, etcétera. Pero vuelve a repetirse la historia. Es verdad que a un nivel nada que ver con en cuanto a magnitud, pero ojito, porque lo que dice Sergio es cierto, o sea, que esto puede ir a mayor. No quiero ser yo el agorero, pero es que esto que dices tú, hablas de Henry Paulson. Bueno, Henry Paulson, George Bush, salió a hacer lo mismo que ha hecho Biden, a echarle la culpa al de atrás y a decir lo mismito. Tú dices lo mismo, como buen político. Todo se parece mucho, yo no sé. Y esto no era demasiado grande para caer, que dijeron en aquel entonces. Esto era demasiado grande para que sus tecnológicas sufrieran, que es otro tema. John, Rodrigo. Yo creo cuando un hecho aislado por sí solo del banco no quiere decir nada. El problema es cuando tienes la curva de tipos totalmente invertida y se está desinvirtiendo y tienes de repente a China, que los datos económicos en China son terroríficos en temas de importaciones y exportaciones. Yo estoy viendo vídeos de gente que está haciendo en China, de las temas de las empresas, cómo están despidiendo gente, cómo hay gente que no puede encontrar trabajo, cómo la gente no puede pagar la hipoteca. Entonces, cuando tú ves a la fábrica del mundo que no está produciendo, a Estados Unidos que está reduciendo importaciones, que los índices de transporte marítimo se están desplomando, que tienes a Credit Suisse cada vez bajando un 80% en un año, que de repente se te caen las reservas en la India, Pakistán en la quiebra un banco, va a quebrar un banco en Estados Unidos y tiene que intervenir la Fed de repente, esto no es algo que pase cuando las cosas van bien. Aquí está pasando algo grave dentro del sistema financiero. Yo no sé cómo de grave va a ser, yo no sé si va a ser un 2008 o simplemente va a ser una nueva crisis como fue las que hubo en el 13, en el 15, 19, pequeñas recesiones, ¿no? Pero esto no es algo que sucede cuando las cosas vayan bien. No es sensacionalismo, es que realmente los datos son malos. Y yo creo que en el futuro vamos a empezar a ver datos peores de empleo y la inflación va a descender fuertemente. John. A ver, es cierto que quiebre un banco o dos no son buenas señales, pero hay que recordar que el problema que ha tenido... ¿Sí? Sí, te oigo. Decía
Decía que quiebre un banco no es una buena señal, pero hay que recordar que el motivo por el que ha quebrado este banco no ha sido por un problema de calidad crediticia, que es lo que pasó en 2008, y ahí sí que te conecta los balances de todo el sector financiero y bancario, y entonces sí que te crea una rueda que una vez que empieza se va aumentando de tamaño. En este caso simplemente ha sido, aparte del motivo regulatorio, una mala gestión de su activo y de sus pasivos, no han tenido en cuenta esos aumentos de los tipos de interés y ha quebrado. El problema es, ha provocado un pánico bancario dentro del sector que ya veremos hasta qué punto se puede parar en corto plazo, como han salido ayer y hoy la Reserva Federal y el Tesoro, o si esto sigue teniendo recorrido. Pero no es un problema de crédito en el que se vayan a caer todos de golpe, sino esto ya depende un poco, es como una especie de histeria colectiva. Entonces, y aquí ya la razón se te nubla y tampoco no tienes un motivo concreto por el que saber qué es exactamente lo que va a pasar. Volviendo a todo esto, ya hablas de los tipos, las subidas y cómo ha repercutido esto. Mañana hay datos de inflación en Estados Unidos. ¿De esto qué esperamos? Porque ya es lo poquito que nos falta en el cóctel. Bueno, yo creo que obviamente el mercado no tiene el foco en el dato de inflación de mañana, el mercado tiene el foco ahora mismo, lo que prima es arreglar la confianza financiera y luego ya arreglaremos la inflación, pero eso sí, si mañana sale un muy mal dato de CPI con un repunte importante de inflación, las risas pueden ser pequeñas, porque a ver qué hace la FED. Tiene que elegir entre susto o muerte, y además no es susto o muerte dilatado en el tiempo, sino susto o muerte ipso facto, es decir, ¿a quién mato? ¿A la gallina o al...? Yo no creo que vayamos a tener un dato... Un dato de subida. No, porque creo que hay una de las cosas que ya está establecido. Estados Unidos lo que ha podido hacer es trasladar su inflación al resto del mundo, en particular hacia Europa. Creo que eso lo que hace es rebajar toda la problemática que tiene. Y luego, dos, la economía estadounidense está tirando fuerte. El crecimiento es fuerte. Puede asumir, una de las cosas que sucede con Estados Unidos es que puede asumir toda esa inflación. O sea, evidentemente que es un problema, pero eres tan grande, eres tan fuerte que no te importa tanto. Y el hecho está en que los niveles de desempleo que vimos la semana pasada, creo recordar, los datos son buenísimos, la verdad. Se nos ha olvidado, el dato de paro de Estados Unidos se nos ha olvidado ya. Una cosa muy importante que yo creo que para subrayar lo que ha dicho Sergio, en contraposición de lo que ha dicho Rodrigo, es que los datos son buenos en Estados Unidos. Y la tasa de desempleo estaba el 3,4 al 3,6 en mínimos de 52 años. Bueno, que hay quien no se lo cree, que desde los propios republicanos le decían a Powell que esa tasa no era real. Sí, que pero ese es otro debate. Bueno. Aquí también. Iván. Aquí también se discuten los datos de crecimiento. Pero bueno, en cualquier caso... No. Que no quiere que abramos esa puerta. Si quiere la hablamos. Pero bueno, a ver, yo creo que el Banco Central Europeo tiene la cosa un poquito más complicada que la FED. La FED tiene una capacidad, una flexibilidad mayor a la hora de establecer los tipos y probablemente, bueno, pues pueda, a pesar de que esto le va a costar en términos de credibilidad, el problema creo que lo tiene el Banco Central Europeo, ¿no? En esta reunión esta reunión de esta semana había anunciado por todos los medios, por todos los canales que iban a subir. Muy agresivo. Es muy agresivo y esto tiene un coste de credibilidad que se añade al que ya tenía el Banco Central Europeo para el control de la inflación, que no puede controlar con esta subida de tipos porque no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que circula en la economía, como nunca tiene que ver, por cierto, by the way, ahí lo dejo. Pero la inflación son conflictos redistributivos, pero la cuestión es que aquí sí tenemos un problema de credibilidad del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente en la medida en que los datos, en que la FED pueda relajar un poquito su política monetaria, eso reduce la presión en el Banco Central Europeo, pero al mismo tiempo tiene tal problema de credibilidad que es por ese lado donde sufre pues esta institución, vamos. Rodrigo, John, al respecto de los datos de inflación, ¿y cuándo le van a dar el Premio Nobel de Economía a Powell? Yo solo quiero decir una cosa, que nadie se asuste si en algún momento vemos QT
y bajadas de tipos o viceversa, que produciéndose a la vez. Central Europeo desde tiempo ya, ¿eh? O sea, meses, ya casi va a hacer un año, en junio. Y estamos curados de espanto. Quiero decir que si alguien se asusta por cualquier cosa que haga la Reserva Federal o el Banco Central, es que no vive en la Tierra, vive en Marte. A mí me gustaría comentar que decíais que el empleo en Estados Unidos es muy bueno. Perdóname, Rodrigo, déjame contestar a John, que vamos ahí con un poquito de retardo en el audio y enseguida te doy paso. No, que digo, el Banco Central Europeo ha empezado a hacer QE ahora, hasta ahora no había hecho. O sea, que de momento, o sea, se da por entendido que QT y subidas de tipos tienen que ir de la mano y que no puede darse una cosa dándose la contraria, pero que podría llegar a pasar porque cada uno de estos dos mecanismos tratan de atacar a dos tipos de la economía de manera diferente. Ahora sí, Rodrigo, perdóname. No, decíamos que, bueno, quería hacer una puntualización que antes, que las crisis normalmente no se gestan con el desempleo alto, normalmente es en mínimos. Normalmente ahí siempre, en 2008, el desempleo estaba en mínimos en Estados Unidos. Entonces no quiere decir nada que los datos de empleo sean buenos. Por otra parte, cuando tenemos realmente inflación por un problema de logística y un problema de oferta, subir tipos no soluciona los problemas, no soluciona nada. Entonces lo que estamos viendo es que yo no sé si vamos a ver QT, QE, subidas de tipos, como dice John. Yo creo que vamos a ir, en medio plazo, veremos QE con bajadas de tipos, porque el mercado lo está señalizando. Los datos de inflación esta semana podrían ser más altos, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver cómo empiezan a bajar los precios por todo lo que está pasando dentro del sistema financiero. Gustavo, y terminamos, que hay que irse a cerrar Wall Street. Muy rápidamente, como salga mañana un dato de inflación muy bueno, es decir, muy por debajo de lo que el mercado espera, ojo, porque el Standard & Poor's 500 podría volar, ¿eh? Pues lo vamos a ver, sí. Además, ahora que le van quitando bancos al Standard & Poor's, se lo van sacando porque quiebran, podría ir todo arriba que tú quieras. Si seguimos sustituyendo bancos, van arribísima. Sergio Brabeto, bueno, Rodrigo, John, Gustavo, Sergio, Iván, gracias a todos. Gracias, como siempre, Javier del Valle, por el trabajo. Un placer. Vamos a frenar 20 segundos y viene Gabriel.